Hola, soy Lolo Tenorio y bienvenidos a esta sección, esta cápsula donde hablamos todo lo referente a la lengua náhuatl aquí en Kernap. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que incluso ahorita te voy a mostrar el título. Te va a parecer un poquito de misterio, ¿no? Como una película de misterio. Dices, ¿a poco sí así se llama? Bueno, pues sí, pues vamos a hablar sobre los orígenes, lo que te decía, ¿no? Precisamente este título, Orígenes, es algo misterioso, pero bueno, espero así te pueda llamar un poquito más la atención y puedas comprender más a detalle de lo que vamos a hablar ahorita. Y tal vez ya estás abriendo tu panorama, ¿no? Con este título ya estás empezando a entender o más bien conociendo de qué vamos a hablar, ¿verdad? Y bueno, pues antes de iniciar, yo quisiera preguntarte algo. Siempre me gusta comenzar con una pregunta. Aquí me gustaría leerte en los comentarios cuál es tu pensar, ¿no? ¿Qué opinas o cuál es tu respuesta? La pregunta es lo siguiente. ¿Sabes de dónde viene la lengua náhuatl? ¿Cuál es su origen? ¿Sí? Esto tal vez ya te lo comentaron hace tiempo, ¿no? En tu escuela, donde hayas estudiado o donde hayas llevado un poco de historia. Tal vez tu profesor ya te haya mencionado algo al respecto y tú tal vez a lo mejor no. Tal vez, y eso me alegra, ¿no? Si tú no conoces de dónde viene, pues aquí lo vas a aprender, aquí lo vas a conocer, ¿de acuerdo? Pero bueno, si tú ya estás comentando ahí, te dejo que estés comentando, te dejo que estés escribiendo. Quiero leerte porque así también me gusta monitorizar, ver cómo vamos aprendiendo y qué sabemos al respecto de este idioma. Y tal vez salir de algunas dudas y complementar algunas cosas más, ¿verdad? En lo que estás escribiendo, bueno, yo voy a continuar con esta parte. Para ello me gustaría que te apoyaras de tu material de estudio, de tu material de apoyo, que está disponible, que está también ahí, lo puedes descargar. Si eres miembro del canal, tú como miembro del canal ya lo puedes descargar dentro de los pasos que se te mencionan una vez tú hayas accedido como miembro del mismo, ¿sale? Y si tú aún no eres miembro, te invito a que lo puedas hacer. Ahí está, aquí en la plataforma, en la opción de unirse, te puedas unir como miembro y puedas descargar todo el material. Aquí te voy a complementar de todo lo que vamos a ir viendo, por supuesto, más aparte algunos detallitos más, algunas sorpresas por ahí que tú vas a ir notando al ser miembro de este canal. Y bueno, pues basta, vamos a continuar ahora sí, ya que tienes tú tu material ahí. En la primera parte hablamos un poquito sobre la definición de lo que es la lengua náhuatl, o más bien la palabra náhuatl. Algo que tenemos que considerar, hay un debate completo sobre la terminación, sobre la definición de esta palabra, pero muchos concuerdan que la palabra náhuatl significa sonido suave o agradable. Esto significa agradable. Perdón, ahí me falta agradable. Ahí está. Sonido suave o agradable. Sí, esta es una de las definiciones más cercanas de lo que significa esa palabra, náhuatl. Y de ahí viene algo poético, ¿no? Se oye padre, ¿verdad? Náhuatl, sonido suave o agradable. Y bueno, si tú empiezas a hablar el idioma, si tú empiezas a aprender el mismo, tú te conviertes en algo que es ser un nahuatlacto, ¿sí? Quien habla la lengua náhuatl es un nahuatlacto. ¿Y de dónde viene esta palabra nahuatlacto? Es una combinación. También hemos hablado un poco de esto, de la característica, una de las características principales del idioma náhuatl es un idioma aglutinante. Cuando hablamos de aglutinación, cuando hablamos de un idioma aglutinante, queremos decir que, bueno, una palabra puede unirse con otras para formar otra palabra nueva, ¿sí? Se aglutinan, se unen. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. La palabra nahuatlacto es una palabra aglutinada, una palabra unida. Entre ellas, pues está la palabra náhuatl, que ya dijimos que significa sonido suave o agradable. Y pues metemos más, ¿sí? Náhuatl, la palabra tlactole. Es una de ellas, tlactole. Que tlactole quiere decir habla o palabra. Entonces, si unimos el sonido suave y agradable y habla o palabra,
Aglutinado tenemos que es el idioma náhuatl, es un idioma de habla agradable o suave, o viceversa, suave o agradable. Y un nahuatlacto es un hablante, tlacto, hablante del sonido suave o agradable. Eso significa, un nahuatlacto es un hablante de sonido suave o agradable. Y eso es una de las definiciones que podemos decir. Y bueno, si tú eres un nahuatlacto, empiezas a hablar el idioma, te conviertes en ello, en un hablante del sonido suave o agradable. Es una de las definiciones que también queríamos mencionarte. Y con esto también continuamos. Si tú ya escribiste la definición, si tú ya escribiste tu respuesta, espero que pueda quedar y definirse, o también puedas ahí pues complementar lo que has escrito. Bueno, pues si regresamos a esta parte, espero esto ya lo tengas bien en mente, qué significa la palabra náhuatl. Ahora sí, empezamos con lo que son los orígenes. La lengua náhuatl es un idioma mesoamericano. Se encuentra en la región de Mesoamérica, y aquí te lo pongo. El náhuatl es un idioma de Mesoamérica. Y esto ya te lo he hablado un poquito, ¿no? Tal vez tú digas, ¿a qué se refiere a Mesoamérica? A esa de Mesoamérica. Mesoamérica. Es un idioma de Mesoamérica, ¿de acuerdo? Mesoamérica es una región que incluso ya te lo he mencionado. Aquí te lo pongo en un mapa. Aquí te lo pongo de este lado, ¿sale? Este mapa ya te lo he mostrado en algunas ocasiones también, pero no está de más volvértelo a enseñar, a mostrar. Esto que estás viendo en color verde, me parece, todo lo que está coloreado en color verde es la región mesoamericana. Pues de ahí surge la lengua náhuatl, es una lengua mesoamericana. Y no solamente la lengua náhuatl, también tenemos al zapoteco, al mixteco, al maya y otras lenguas regionales aquí dentro de México. Todas esas lenguas que están dentro de esa área donde surgieron, si surgieron dentro del área colorida de color verde, vaya, son lenguas mesoamericanas, pues de ahí es este idioma, por eso decimos esto. Náhuatl viene de Mesoamérica, es un idioma mesoamericano que bueno, ha trascendido, no solamente se quedó ahí en México, no solamente se quedó en Mesoamérica, sino que trascendió otras regiones, llegando incluso al sur, más al sur, a lo que es El Salvador. ¿Y por qué? Y bueno, gracias a este conocimiento que tenemos de toda la trascendencia, de todo el caminar que tuvo la lengua náhuatl, también podemos mencionar, y aquí ya viene lo que son los orígenes y la evolución. Vamos a hablar de esto, aquí te pongo el título, Orígenes y Evolución en este primer segmento. Cuando vemos y cuando hablamos que la lengua náhuatl no solamente se quedó en Mesoamérica, sino que fue más al sur, estamos hablando ya de una categorización lingüística. Y esta categorización lingüística la conocemos como una lengua yuto-azteca. Esta es la categorización, ¿sí? La lengua náhuatl pertenece al tronco lingüístico yuto-azteca. Tal vez si tú dices, ¿a qué se refiere eso? Yo nunca había conocido ese término. Pues qué bueno, me alegra mucho porque aquí lo estás conociendo. El náhuatl es un idioma que pertenece al tronco lingüístico yuto-azteca, y no solamente esa lengua, sino hay otra lista de lenguas que pertenecen a esa familia. ¿Y por qué se le conoce como yuto-azteca? Porque esta familia viene o se conoce que surge de lo que es a partir del sur o el suroeste de Estados Unidos hasta el centro de Mesoamérica. Esa es la sección, esa es la familia yuto-azteca. Ya borré aquí la E, déjenme ir para los que tienen un poquito de ansiedad, que no vean las cosas incompletas, por eso les escribo ahí la E. Bueno, ahí está. Sí, precisamente esto, cuando hablamos del yuto-azteca, son lenguas que surgen de la parte del suroeste de Estados Unidos hasta el centro de Mesoamérica. Por eso se le conoce así, de yuto-azteca. Y bueno, la parte azteca, este es el primer punto, la lengua náhuatl es un idioma yuto-azteca, pertenece a esta familia. También ahí, tal vez dentro de la guía de estudio, también te muestro el mapa. Aquí te lo voy a mostrar igual en imagen, para que no se te quede la duda, ¿sale? Ahí está el mapa de todo lo que es la familia yuto-azteca y de dónde a dónde se conoce como tal, de los que pertenecen a estas lenguas, a esta familia. Ahí lo puedes ver, ahí lo puedes identificar. Eso también te lo comparto en tu guía de apoyo, si eres miembro del canal. Bueno, pues esto
también nos da pauta para entender algo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de azteca? ¿Qué es un azteca? Y esto también nos va a servir para identificar si estamos usando bien o no el término azteca, porque incluso en México no está bien utilizado, porque no todo México es azteca. ¿Y cómo es eso? Ah, qué blasfemia estás diciendo. ¿Cómo que no somos aztecas? No, no. Porque los aztecas, según la historia, y si partimos del significado de la palabra azteca, aquí también tenemos otra definición, así como vimos de náhuatl, una aglutinación, aquí también tenemos una de ellas, porque azteca viene de lo que es la palabra Aztlán. Aztlán es la región mítica que se conoce y que se tiene pues registro de donde surgen los aztecas. Por eso ahí vamos a ir viendo la terminación. Aztlán es el lugar mítico y también viene de la palabra Tecatl. Tecatl quiere decir hombre o persona. Y si juntamos las dos palabras, entonces tenemos formada, si las aglutinamos, Aztecatl. Tenemos, bueno, un hombre o persona, Tecatl, que viene del Aztlán, Aztecatl, ¿sí? Entonces, un Aztecatl es una persona que viene del Aztlán, el lugar mítico que se conoce en la historia de esta cultura, los aztecas. Y no todos vienen, o no todas las tribus que están o que estuvieron en el siglo XIV al siglo XV, XVI, dentro del Mesoamérica, no todas las tribus son aztecas, ¿sí? ¿Cuáles son esas tribus aztecas? Bueno, la historia, esto también, no me voy a quemar los cartuchos porque quiero contártelo más a detalle de este tema de los aztecas, pero bueno, ya espero haya quedado claro. Azteca viene de la palabra aztecatl, que quiere decir hombre, persona que viene del Aztlán. Y bueno, los aztecas, ahora sí, los que vienen del Aztlán, eran 7 tribus. Son 7 tribus. Te repito, nada más te lo menciono. Y entre esas tribus estaba la tribu mexica. ¿Qué otras tribus pueden estar? Bueno, pues estaban otras como los tlaxcaltecas, los cholultecas, los acolúas, y precisamente a lo mejor algunas de ellas ya te están ahí dando luz de qué lugares estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de los tlaxcaltecas que pertenecían a la tribu de los aztecas, sí, pues son los tlaxcaltecas, ¿no? Los cholultecas de Puebla y algunas más ahí. Eso me lo guardo para la próxima, pero ten en mente esto. Los aztecas son 7 tribus, ¿sí? Entre ellos estaban los mexicas. Y bueno, aquí partimos precisamente a hablar de lo que son los mexicas. Los mexicas, al ser una de estas tribus, eran la tribu más fuerte. Estos fueron los más fuertes. La tribu más fuerte. Más fuerte. De todas esas 7. Y más aparte de todas las tribus que estaban dentro de Mesoamérica. ¿Por qué hablamos o por qué decimos que era la tribu más fuerte? Porque tenían poder militar, tenían poder económico y cada vez iban extendiéndose más y más y más a lo que es el sur de Mesoamérica y por supuesto también parte del norte. Y pues hasta llegar a lo que es incluso hasta El Salvador y Guatemala, donde también tenemos raíces aztecas, ¿sí? Guatemala tiene un poco también de maya, incluso pues ahí está, por eso les comento que no toda la República Mexicana se le considera azteca, pero hoy ¿por qué se le puede considerar azteca? Precisamente por esto, por esta distribución, por este avance que tuvo la cultura mexica, la tribu mexica, y como todo imperio, ellos formaron eso, un imperio que se estableció en lo que es la antigua Tenochtitlan, ¿sí? La antigua Tenochtitlan pues fue el lugar de mayor comercio, de mayor centro de reunión de todas las demás tribus mesoamericanas. Y ellos al llegar a Tenochtitlan, pues bueno, como todo imperio, formaron, iban avanzando, pues lo que ellos hacían era someter a todas las demás tribus y que ellos manejaran pues sus costumbres, ¿no? Entre ellas era el dominio del idioma.
y la lengua náhuatl pasó a ser un idioma lo que es franco, un idioma, una lengua franca. ¿Qué es eso de lengua franca? Esto es un término muy básico que todos tenemos que manejar, el término lengua franca, pero bueno, si no lo conoces, lengua franca es una lengua que toda una sociedad utiliza, que no tiene una lengua en común, ¿sí? Una lengua nativa en común, pero que una lengua la utilizan para comercializar, ¿sí? Para poder comunicarse. Hoy un ejemplo de lengua franca es el inglés. Si yo voy a otro país, ejemplo China, bueno, tengo la seguridad que mínimo puedo comunicarme un poco en inglés porque es una lengua franca. Es algo similar a lo que pasó con la lengua náhuatl en aquella época. Por esa fuerza que tuvo este imperio, por ese poder de los mexicas, recuérdalo, los mexicas solo pertenecían a una tribu. Esta tribu conquistó varias de ellas y pues entre ellas el dominio de la lengua náhuatl era obligatorio para pues comercializar, para educar, para todo lo que pueda manejarse o las características que pueda tener un imperio, ¿no? De sometimiento. Bueno, precisamente esto ocurrió. ¿Y cuándo termina esta etapa de imperio? Pues ¿qué creen? Pues cuando llegan los españoles, precisamente, espero lo hayas anotado bien todo esto, déjame borrar, esto ya lo hablamos. Y si no, pues ahí lo tienes en tu material de apoyo, en tu material de estudio. Pues cuando llegan los españoles, con todo lo que hablamos ahorita fue del siglo XIV hasta lo que es finales del siglo XV. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XVI, a mediados de este siglo, es cuando llegan los españoles, ¿sí? Los españoles, por supuesto el término no se maneja ahorita como españoles porque así lo podemos entender, pero antes no eran españoles, eran manejados por otras terminologías, por otras formas pues de región, pero bueno, todos los podemos conocer como españoles. Llegan los españoles a mitad del siglo XVI y pues este imperio se derriba, ¿no? Y por eso empieza la influencia ahora del español. Pero ¿qué hicieron los españoles? Los españoles empezaron con la documentación de la lengua, ¿sí? Empezaron a documentar el idioma, a documentar el idioma. ¿Cómo es eso de documentarlo? Pues empezaron a tener lo que es pues escritos, ¿no? Recopilaciones gramáticas. Como no sabían hablar el idioma, pues lógicamente los españoles, en este caso para ser más específicos, los monjes franciscanos son los que se ocuparon de poder documentar el idioma y agregarlo a gramáticas de manera escrita. Pero para ello utilizaron un sistema escrito no conocido por aquellos nativos del siglo XIV, siglo XV, que era el sistema escrito con el alfabeto europeo. Entonces aquí te lo puedo escribir. Se utilizaba el alfabeto, con el alfabeto. ¿Y cuál es ese alfabeto? Pues el que tú y yo conocemos, aunque tenemos que tener en claro que este alfabeto todavía tuvo muchos cambios. Estamos hablando del siglo XVI. ¿En qué siglo estamos? Estamos en el siglo XXI. Es una época pues ya muy, muy, muy lejana del siglo XVI, ¿no? Entonces el siglo XXI, imagínense, no me dejarán mentir. Cada etapa tiene cambios. Siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, siglo XX. Entonces, ¿cuántos cambios pudo haber tenido la lengua náhuatl para llegar a lo que es el siglo XXI? Pues el alfabeto fue uno de ellos. Se documentaba con el idioma, los españoles empezaron a documentar y también lo que se conocían como códices. Existieron códices prehispánicos y también existen códices novohispanos. Todo lo que hablamos de novohispano es lo colonial, ¿de acuerdo? Y bueno, a esto le conocemos como el periodo y precisamente este es el segundo punto. El primero fue origen y evolución del idioma y el segundo es el periodo colombino, porque o colonial más bien, periodo colonial. Cuando hablamos de colonial estamos hablando
de esto, de los españoles. Estamos hablando de lo que es el uso del idioma en aquella época, en la época del colonialismo, en la época de lo que llegaron los españoles, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya en el siglo XXI, gracias a todo este proceso de estos orígenes, ya recuérdalo, el origen, ¿cómo fue? Todo este proceso de cambios que sufrió la lengua náhuatl hasta lo que es el siglo XXI, pues hoy siguen hablándose distintas variantes. Hoy en esta época tenemos un poco más de 30 variantes que se hablan. 30 variantes. Y cada variante tiene sus propias características. Y como todo idioma, precisamente vamos a tener complejidad, ¿no? Vamos a tener dificultades de aprendizaje, pero eso lo tiene todo idioma. Con esto de las variantes que te estoy comentando, que te estoy especificando, que no te asuste, que no te espante, que digas, 30 variantes, más de 30 variantes, ¿cómo es posible que voy a hablar tanto? No, un buen nahuatlacto, entiende la mayoría de variantes, ¿sí? Porque lo mismo puede pasar con el español. Si tú y yo hablamos español, tal vez si te vas a Cuba, a Venezuela, a Colombia, vamos a tener nuestras dificultades de poder comunicarnos, pero está la adaptación. Lo mismo pasa con las variantes regionales de la lengua náhuatl. Y atención, cuidado con eso también, la variante del Salvador, esta sí tiene ya un poco de distinción de lo que es el náhuatl central de México. Ya se ha alejado un poquito, es como si estuviéramos hablando de otro idioma distinto, pero que tiene raíz del náhuatl. Ya prácticamente, si hacemos la comparación, estamos hablando como del español y el italiano, ¿sí? El español comparándolo con la raíz o con la cuestión náhuatl. Atención con esto, ¿sale? Solamente es una comparación. El náhuatl central de México y el náhuatl de El Salvador ya son muy distintos, pero ambos tienen raíz del náhuatl pues clásico, precolombino, y el náhuatl prehispánico, ¿verdad? Cada uno, repito, ¿sí? Y aquí te lo menciono, cada periodo tiene sus características. Cada periodo. Si hablamos del náhuatl del siglo XIV y hablamos del náhuatl del siglo XVI con la documentación del idioma mediante el alfabeto, estamos hablando de características meramente y completamente diferentes. Al igual que el náhuatl del siglo XXI, son características completamente distintas y que tenemos que tener en consideración en los próximos temas que vayamos abordando. Y bueno, espero haya quedado completamente clara esta sesión. También recuérdalo, ahí en tu guía de estudio, en tu material de apoyo, hay más información adicional que tú puedes complementar. Algunas cositas también por ahí que te tenemos preparadas y que tú puedas pues también tomar o utilizar muchísimo. Y bueno, nada más queda agradecerte por esta sección, por prestar atención completa en lo que es la lengua náhuatl, y gracias por entrar a esta comunidad, ¿no? De lo que es el aprendizaje de un idioma prehispánico, un idioma cultural y que trasciende épocas, ¿de acuerdo? Pues nos vemos en una próxima lección, en una próxima sección aquí dentro de KernLab.